Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de la Biblia. El sendero por el cual Dios guía nuestros pasos muchas veces puede conducirnos al mar y algunas veces al desierto, pero puedes confiar que es el sendero más seguro, tomando en cuenta la sabiduría y el propósito divinos. En esta ocasión estudiaremos la vida de uno de los grandes personajes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión estudiaremos la vida del patriarca Abraham. Para este día estudiaremos un tema titulado Abraham renunciar por fe. De Abraham se dice que es uno de los 3 patriarcas fundadores de la nación hebrea. El Antiguo Testamento nos dice que los patriarcas fundadores de la nación hebrea fueron Abraham, Isaac y Jacob, en ese orden. Pero el primero fue el padre Abraham. De alguna manera se ha manifestado que es Abraham el padre de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, a saber, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es decir, las 3 religiones monoteístas tienen, por así decir, como foco común al profeta y patriarca Abraham. Y es que estudiar la vida del patriarca Abraham puede traernos muchas lecciones a los cristianos del siglo XXI. Se dice que la vida de Abraham es una vida que abunda en actos de fe. La vida de Abraham se caracteriza también por ser una vida de intercesión por otras personas. Y uno de los aspectos más fundamentales en la vida del patriarca es que su vida fue una vida tachonada de renunciamientos a muchas cosas, una vida de renunciamiento a sí mismo. Y tal vez la fase más importante y a la cual vamos a hacer referencia en nuestro estudio tiene que ver con el renunciamiento de Abraham en diferentes actos de su vida. Y para ello vamos a ir a nuestro texto base que está tomado en el libro de Génesis, el capítulo 12. Leeremos los versículos del 1 al 5. Se titula Dios llama a Abraham. Su nombre a Abraham fue dado posteriormente. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es una hermosa historia. En este primer acápite estudiaremos el renunciamiento de Abraham a su propia casa. Podemos decir renunciar a su casa. Y es que una de las cosas más difíciles para todo ser humano es dejar su patria, su terruño, su familia, sus amigos. De hecho, esta
debe ser una vida de completa privación, debe ser una vida de mucho dolor y muchas veces una decisión que lleva muchos interrogantes. Pues alguien se puede preguntar, ¿qué será de mi vida en otro lugar? Sin embargo, hay una cita en Génesis donde se nos menciona un perfil del patriarca Abraham. Y esto lo observamos en Génesis 12, los versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otra versión dice, y proclamó el nombre de Jehová. Para hacer un pequeño paralelismo, podemos decir que el culto familiar es el altar que se edifica a Jehová. Para ponerlo en perspectiva, para relacionar la vida de Abraham con la familia. De hecho, dice una escritora inspirada que tanto padres como madres necesitan buscar de Dios mañana y por la noche en el altar de la familia, para que en ese momento se pueda enseñar a los hijos de manera sabia, tierna y amorosamente. Aquí se equipara el altar como el culto familiar. De la misma manera que el patriarca Abraham iba por diferentes lugares e iba dejando un altar, es necesario que las familias cristianas también dejemos un altar. Y ese altar es el culto familiar que podemos dedicar a Dios mañana y tarde, para emular el ejemplo del patriarca Abraham. Tal vez una de las razones por la cual precisamente debemos de levantar este altar al Señor es porque el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo cada día más difícil. Es un tiempo totalmente peligroso y es una tragedia realmente no celebrar el culto familiar. Esta palabra es bastante fuerte, es una tragedia el lugar donde no se celebra un culto familiar y donde no se elevan una plegaria de oración a Dios. Es una verdadera tragedia. Y doquier hay una tragedia, no hay nada que celebrar. En una tragedia solamente se puede lamentar algo que está ocurriendo. Dice una escritora inspirada: no conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora. Realmente causa mucha tristeza en el corazón. Se ha dicho con gran responsabilidad y de manera muy elocuente que tanto la oración como el culto familiar es una especie de vallado protector, es una cerca que protege a nuestros hijos de las inclemencias del tiempo, de los embates del enemigo, de manera tal que nuestros hijos deben de estar cubiertos con ese muro protector que nos da la oración, de manera tal que es el deber de los padres, al igual que lo hizo Abraham, levantarse de mañana y tarde y tener una ferviente oración por sus hijos. De hecho,
se aconseja que al momento del culto familiar, el padre debe elegir una pequeña porción de las Escrituras que sea interesante, pero que también sea amena y fácil de entender para los hijos. De manera que esos pocos versículos que se leyó en la mañana, que bien puede ser una pequeña enseñanza, un pequeño salmo, un milagro de Jesús, esos pocos versículos pueden estar haciendo su efecto en el niño. Puede dar una lección práctica durante todo el día. Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico. En el caso de Abraham, un personaje que doquier iba poniendo su altar. De él se dice que todos los que vinieron después de Abraham, todas las personas que pasaban por los lugares donde él había dejado un altar, todos decían, aquí pasó el patriarca Abraham. Y ellos también invocaban en ese lugar el nombre de Jehová y ofrecían sacrificios al Dios del cielo. Así que de esta manera pragmática, de esta manera práctica, el profeta llevaba a las demás naciones la luz, el conocimiento de la gloria de Dios, que es el tesoro más grande que podemos heredar a otras personas. De hecho, la orden de Dios de ir a un lugar, a una tierra que Él le mostraría, fue algo que el profeta o patriarca cumplió de inmediato sin poner ninguna oposición. La orden fue clara: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí tenemos un ejemplo de fe. Realmente cuando nosotros confiamos en Dios, realmente no cuestionamos los actos de Dios. Simplemente pensamos que la idea de Dios, que la decisión de Dios es más sabia que nuestra propia opinión. Y en consecuencia nos asimos y ponemos nuestra confianza en Dios y pensamos que lo que Él requiere de nosotros es lo mejor. De hecho, si nosotros pudiésemos ver el fin desde el principio, pudiésemos entender la manera sabia como Dios nos ha conducido y por qué en algunas ocasiones nos ha puesto en algunas situaciones que pudiésemos pensar que son difíciles. Pero si pudiésemos ver el fin desde el principio, diríamos, realmente Dios fue bueno con nosotros. Su camino siempre fue el mejor camino para cada uno de nosotros. De hecho, en la vida de todo inmigrante, de todo viajero, como fue el caso de Abraham, siempre hay mucho peligro. Hay peligro de ladrones, peligro de bandas salteadoras. De hecho, muchas veces se vive en la intemperie, se vive en condiciones inhóspitas. Se debe de enfrentar la intemperie y una serie de situaciones difíciles. Sin embargo, el patriarca afronta todos esos peligros y de una manera feliz acepta la invitación de Dios. Pero cuando el profeta acepta la invitación de Dios, lo hace de manera consciente y toma una decisión y él se muestra a sí mismo feliz, contento por poder seguir los designios de Dios. El profeta estaba contento porque él podía ser el depositario para llevar a otras personas la luz del conocimiento de Dios. De hecho, cuando Dios escogió a Abraham, el ideal era de que a través de él y de la nación hebrea pudieran ser un canal de bendición para que a través de la nación hebrea se pudiera llevar el conocimiento a todas las naciones
paganas que estaban a su alrededor. Otro ejemplo de renunciamiento del patriarca tiene que ver a renunciar a las comodidades materiales. Es posible que cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, posiblemente eso pudo haber causado cierto disgusto familiar, la oposición de algunos familiares e incluso de algunos amigos, porque dejar la familia, dejar las comodidades, dejar el confort produce incertidumbre en cualquier persona. Posiblemente la misma familia haya tratado de persuadirlo, diciéndole que la elección que estaba tomando no era la mejor y que tenía que abandonar esa idea. La verdad es que muchos hijos de Dios son bendecidos por Dios. Sin embargo, la bendición que Dios nos da quiere que en nosotros pueda fluir para beneficio de nosotros y también para beneficio de los demás. Pero muchas veces la bendición que Dios da y que la da con una manifestación y con una intención de ser bendición y de ayudarnos, muchas veces se convierte en una trampa para la persona. Tal es el caso de la mujer de Lot. Una historia realmente muy triste. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 19, leeremos el versículo 26. Esto está en el contexto de la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra. En esa mañana se menciona en la Biblia que el ángel de Jehová tomó prácticamente a la fuerza a Lot y a su familia para abandonar esa ciudad porque Dios la iba a destruir. Y en ese contexto dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. El punto aquí es que Dios había bendecido a Lot y a su familia, pero al parecer esas bendiciones se habían convertido en una trampa para la familia de Lot, especialmente para la esposa. Por eso Jesús dijo en el Nuevo Testamento, acordaos de la mujer de Lot. Porque Dios quiere bendecirte, pero Dios no quiere que esa bendición se convierta en una trampa, sino que sea exactamente una bendición. Un caso muy conocido es el caso del joven rico. Este joven, dice la Biblia, que llegó corriendo donde Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Luego Jesús le contestó, le mencionó algunos de los mandamientos del Antiguo Testamento y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero el libro de Mateo, el capítulo 21, dice algo bien interesante. Mateo 19, versículos 21 y 22, dice algo bien significativo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. El versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué triste, qué lamentable. Un joven que fue corriendo donde Jesús, ahora se fue triste, porque la bendición del Señor fue para él una trampa. Quedó atrapado por la riqueza del mundo. Y es que, mi amigo, Dios quiere que nosotros no pongamos la confianza en nuestras riquezas. Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza en Dios, en el Dios santo, en el Dios eterno, pero en el Dios
que da sabiduría, en el Dios que es la fuente de toda sabiduría en el cielo y en la tierra. Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pedro lo dice de manera muy singular cuando dice: echad toda vuestra ansiedad, toda vuestra confianza sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La verdad que Dios quiere que nosotros seamos hallados como excelentes mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Dios ha puesto bajo nuestro resguardo el tiempo, los talentos, los tesoros y nuestro cuerpo. Nosotros conocemos a eso como las 4T: tiempo, talentos, tesoros y templo. Es decir, la mayordomía, mis queridos amigos, abarca todo un conjunto. Es decir, la mayordomía cristiana es invasiva, abarca todo el espectro del ser humano: cuerpo, mente, alma y también la parte emocional, la parte psicoafectiva. Todo requiere Dios de nosotros, el tiempo, todo. De hecho, una relación familiar, una relación entre pareja, se construye en el tiempo. Y también una relación con Dios, mis queridos amigos, se construye en el transcurso del tiempo. Por eso el tiempo es un gran recurso. Una de las cosas más importantes que Dios ha puesto en nosotros es el tiempo. El tiempo es un recurso, mis queridos, totalmente importante. Es, por demás decir, uno de los recursos más importantes que Dios pone en nosotros. Y es exactamente en el tiempo donde nosotros podemos fortalecer y podemos formar una relación que sea indivisa, pero que sea fuerte con nuestro Dios. Dios quiere que seamos mayordomos fieles. Eso es lo que dice el primer libro de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 10. Dice primera de Pedro 4, el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, según los dones que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, Dios requiere de nosotros que seamos excelentes administradores. Una forma práctica de ser buenos administradores de Dios puede ser cuando usamos los recursos que Dios nos ha dado, no de manera egoísta, sino de manera desinteresada. Como dice la Biblia, no mirando cada quien el bien suyo, sino precisamente velar por el bien de los demás. A esto se le llama renunciamiento. Y aquí el patriarca Abraham es un ejemplo de cómo renunciar a comodidades materiales por servir al Señor. Realmente las bendiciones no debemos de usarlas para la gratificación propia o la gratificación personal o para hacer ostentación de todo cuanto tenemos, sino para usarlo en beneficio de los demás. Un tercer aspecto en la vida del patriarca tiene que ver con renunciar a los derechos adquiridos. Y esto está en relación al asunto, o por así decirlo, a la relación que tenía Abraham con su sobrino Lot. De hecho, cuando salió Taré, Nacor, Abraham y su sobrino Lot de la tierra de Ur de los Caldeos y llegaron a Harán, de hecho, quien se había hecho cargo
de la manutención y quien era la persona que se hacía cargo de atender las necesidades de Lot era precisamente Abraham. Abraham era el protector de su sobrino Lot. En el libro de Génesis, en el capítulo 13, los versículos del 7 al 12, aquí tenemos una historia bien interesante de renunciamiento de Abraham. El contexto aquí es que Abraham y Lot se separaron. Llegaron un momento en que ambos tenían tantas riquezas que prácticamente la riqueza de ambos no cabía en un espacio tan limitado. Dice la historia sagrada que los pastores de Lot y los pastores de Abraham muchas veces se peleaban entre ellos. Y en este contexto dice Abraham a Lot: no haya altercado entre tú y yo, entre tus pastores y mis pastores, porque somos hermanos. Bueno, yo creo que con esta declaración, si nosotros la aplicáramos a nuestra vida espiritual, con esto ya prácticamente se habrán disipado, se habrá destruido la mitad de todos nuestros problemas en cualquier ámbito de la vida. No hay altercado entre tú y yo porque somos amigos. Primeramente debemos considerar a las demás personas como nuestros amigos, como nuestros hermanos, y como tal debemos de ayudarle. Y la otra expresión es: no haya altercado, no haya pleito entre tú y yo, porque somos hermanos, somos de la misma fe. Nos une una misma fe, un mismo propósito. Abrazamos la misma esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en ese contexto se da esta historia. Dice el versículo 7 al 12. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se separaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y de Sodoma se hace la siguiente descripción en el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, Lot, como tío, como mentor de Lot, tenía el derecho a escoger primero. Él debía de tomar la decisión donde él pondría sus tiendas. Sin embargo, el patriarca renunció aún a ese derecho que él tenía, dejando que su sobrino Lot escogiera primero. De hecho, conocemos que Lot escogió muy mal. Dice la Biblia que Lot escogió las ciudades de la llanura, y dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades, dice la palabra del Señor, que los hombres eran malos y pecadores ante Jehová en gran manera. De tal manera que aquí se puede apreciar el carácter de Lot. Aquí Lot
descolla como un hombre ambicioso. Aquí se puede ver que Lot es un hombre codicioso, un hombre que se apresura a elegir pensando primero en sí mismo, cuando lo que él tenía que hacer era dejar que su venerable tío eligiera primero de acuerdo a la ética, a lo más elemental posible. Y es que, desgraciadamente, en muchas personas y también en el ambiente cristiano, parece que este mismo espíritu hoy en día aflora de una manera grande. Parece que el espíritu de codicia y de ambición que albergó Lot en su corazón es el espíritu que muchas veces alberga a muchos cristianos. Ambición y egoísmo, hermanos, son dos cosas que debemos de desechar absolutamente. Si tal vez Lot hubiera aplicado la regla de oro que dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tremenda regla de oro. Las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Si Lot hubiera aplicado la regla de oro, se hubiese evitado muchos problemas. Y otra de las cosas en las cuales podemos estudiar la vida del patriarca tiene que ver con la renuncia a su propio hijo. Creo que fue la renuncia más grande en la vida del patriarca. De hecho, Abraham hubiera podido rogar a Dios que le quitara esa petición. Abraham tal vez hubiera racionalizado con Dios para que le cambiara ese pedido por otro pedido. Tal vez le hubiera dicho a Abraham: Señor, cualquier cosa menos mi hijo. Te puedo dar toda mi hacienda, puedo dar a cualquiera de mis criados, pero Señor, no me pidas a tu hijo. Pero la Biblia menciona que Abraham no hizo eso. La Biblia enfatiza de que Jehová le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécemelo en sacrificio. Obviamente Dios sabía lo que le estaba pidiendo al patriarca. Dios sabía que era su único hijo y sabía cuánto amaba Abraham a aquel hijo. Era el mayor tesoro en la vida de Abraham. De hecho, mis apreciados amigos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar es el tesoro más grande que Dios ha puesto bajo nuestra custodia. Y se requiere de cada padre de familia que cuide esa grey que Dios le ha dado, que la amemos, así como Abraham amaba y cuidaba de su hijo y de su hogar. Finalmente, aquellas palabras que se han hecho proverbial cuando Dios diga a los padres: ¿dónde está la grey que te di? Cada padre, cada madre de familia debe decir: Señor, aquí están mis hijos. Los hijos que me diste, aquí están delante de ti, Señor. Te los entrego. Tú me los confiaste y yo te los entrego en tus manos. Aquí está la grey que te di. Una gran responsabilidad. Entonces nuestra familia es el mayor tesoro. Y aquí Dios le está pidiendo el tesoro más grande en la vida del patriarca. Qué interesante que el registro sagrado no menciona ni una excusa de Abraham, ningún reclamo de parte de él. La Biblia solamente dice de que Abraham se levantó muy de mañana e hizo tal como Dios le había señalado. Eso se llama obediencia de vida, obediencia absoluta. Abraham podía tal vez alegar delante de Dios que la petición que Dios estaba haciendo,
que era violatoria a uno de los mandamientos de Dios, al sexto mandamiento de la ley de Dios que dice, no matarás. Él podía decirle a Dios que la ley prohibía ofrecer seres humanos como sacrificio a los dioses paganos, pero aquí Abraham no discute con Dios, simplemente Abraham hace algo bien interesante. Abraham confía en Dios, sabe que Dios puede tener la salida, sabe que Dios lo ha pedido y él simplemente puede asirse del brazo del Omnipotente, confiar en Dios y saber que Dios siempre tiene la razón en todo. Es evidente que Abraham no entendía lo que estaba ocurriendo, no entendía muchas cosas, pero él obedeció. Qué interesante, amigo, que cuando Dios te pide tu corazón, cuando Dios te pide que cambies el curso de acción de tu vida, simplemente debes hacerlo, debes obedecerlo porque Dios así lo requiere de ti. Puede ser que tú no entiendas los designios de Dios, puedes no entender cuál es la razón subyacente detrás de la petición que te puede parecer ilógica de Dios. Sin embargo, debes obedecer porque Dios así lo requiere. Él tenía fe en que Dios podía resolver aunque él no entendiera. Por eso fue que él respondió a la inquietante pregunta de su hijo de la siguiente manera. Él le dice a su hijo, Padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta del profeta, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo creo que aquí es inenarrable, es inefable, difícil de interpretar con palabras humanas ese momento difícil en la vida del patriarca. Ya ahora con el cuchillo en su mano está listo para sacrificar a su hijo. ¿Cuántas preguntas, pienso, pudieron haber pasado por la mente del profeta? ¿Cuántas respuestas vacías? ¿Cuántas lágrimas tal vez se derramaron copiosamente en la mejilla del profeta? Las lágrimas corrían profusamente por las mejillas de Abraham, pero siempre él repitió la frase, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo practicó la obediencia, aunque esta era la mayor prueba de su fe. De hecho, se hizo muchas preguntas, Señor, ¿por qué a mí me pasa? Es lo que muchas veces nos preguntamos, como dice aquel antiguo himno que dice, cuando la pena llama a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro. ¿Por qué, Señor? Pero aunque no entendamos los designios de Dios, igual que Abraham, hemos de obedecer porque Dios así lo requiere. Entonces, Abraham renuncia a su propio hijo, levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo y en ese momento escucha una voz del cielo que le dice, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Qué tremendo ejemplo del patriarca. Y aquí tenemos una lección importantísima y conmovedora y tiene que ver con la lección del propio hijo de Abraham. Tiene que ver con Isaac. Isaac no escuchaba literalmente la voz de Dios, pero escuchaba y obedecía la voz de su padre. No escuchaba la voz de Dios, pero conocía y obedecía la voz de su padre Abraham. Y él creía que era la voluntad de Dios. Qué hermosa lección. Padres consagrados, hijos consagrados. Padres obedientes, hijos
obedientes. Padres fieles, hijos fieles. La vida ejemplar de Abraham inspiró a Isaac a renunciar incluso a su propia vida. Y una lección muy importante la tenemos en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 6. Y dice de la siguiente manera: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Dos lecciones importantes. En primer lugar, Abraham no puso en mano de su hijo ni el fuego ni el cuchillo. Qué prudencia de Abraham, apartar cualquier peligro de su hijo. Y la verdad es que nosotros como padres, como tutores de otros, tenemos que apartar cualquier peligro, especialmente para nuestros hijos, que huyan de todo lo que huele a inmoralidad. Y la otra lección importante dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Qué interesante que el que iba a ser víctima, Isaac, él mismo iba cargando la leña del holocausto. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y qué interesante, mis amigos, que unos 1800 años después, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, a quien el Padre amaba a semejanza de Abraham, va cargando una cruz, va bajo el peso agonizante de la cruz, cargando la cruz y cargando los pecados de toda la humanidad. Qué lección más importante. Padres obedientes, hijos obedientes. Y finalmente, el último acto de renuncia de Abraham tiene que ver con los beneficios. Después que Abraham había libertado a Lot de una campaña que él había hecho, después de recuperar a Lot y después de recuperar los bienes del rey de Sodoma y a Lot, Abraham tenía todo el derecho de quedarse con todo el botín que había obtenido en la guerra. De hecho, esa era la costumbre en esos tiempos, pero Abraham hizo algo totalmente diferente. Por esta razón, el rey hizo bien ofreciéndole a Abraham que se quedara con todos los bienes, pero Abraham desistió de ello. Fue muy notable la acción de Abraham. Y después que el patriarca separara el diezmo y lo entregó a Melquisedec, Abraham quedó libre para quedarse con todo el botín, con todo lo que le correspondía. Pero una vez más vemos una vida de renuncia a sus beneficios. La verdad es que Abraham ya había sido bendecido por Dios. Ya Dios lo había bendecido con mucho y no necesitaba mayor cosa, no necesitaba quedarse con más. Por eso resolvió devolverle al rey de Sodoma todo, a pesar que bien podría haberse quedado con todo el botín. En el libro de Génesis, el capítulo 14, los versículos 21 al 23, hace una declaración bien elocuente por parte del patriarca. Dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Qué carácter, qué personalidad la de Abraham, para que nadie diga: yo engrandecí a Abraham. Ya Dios lo había bendecido y al patriarca, al parecer, eso le bastaba. Posiblemente muchos de nosotros
hubiéramos aprovechado esta oportunidad para hacernos ricos, para obtener muchas riquezas. Pero obviamente el patriarca Abraham tiene puesta su fe no en los bienes terrenales, sino tiene puesta su fe en Dios, el dador de cada bueno y perfecto don. Aquí tenemos una vida de renunciamiento, una vida de desprendimiento. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Y todos estos actos de renunciamiento nos revela esa estrecha comunión que existía entre Abraham y Dios. Una vida de renunciamiento. Si nosotros queremos ser discípulos del Señor, como dijo Jesús en San Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Abraham es un ejemplo de renuncia, de renunciamiento. Y en estos actos de renunciamiento, el patriarca estaba revelando realmente cuál era su carácter, el carácter que se manifestaba en su vida. Pero aunque este es un ejemplo grande, existe un ejemplo mayor de renunciamiento, y es el renunciamiento de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera el Padre se desprendió de su Hijo, y el Hijo se ofreció a sí mismo para salvarse. En Efesios 2 también se nos habla de un tema muy importante. Dice que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Por eso dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y tuvo una muerte ignominiosa, una muerte de cruz, por lo cual Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso está escrito de que en el nombre del Señor toda rodilla se doblará y ante Él se inclinará toda persona y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El mayor ejemplo de renuncia lo encontramos en la segunda persona de la divinidad, en Cristo. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Esa expresión en el griego, se despojó, se conoce como kenosis. Quiere decir, Cristo se vació, se desnudó, se despojó de sus atributos, no los puso para beneficio personal, se hizo hombre, y por eso lo observamos como el siervo en la última cena, lavando los pies de los discípulos. Quiera Dios que el ejemplo de Abraham y el ejemplo máximo, que es el ejemplo de Cristo Jesús, pueda servir para entender que tenemos que renunciar a todo, porque el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo del Señor. Él nos ha llamado a entregar todo, a renunciar todo por servir al Señor. Y este es el costo del discipulado. Que el Señor pueda bendecirte sobremanera y que el ejemplo de Abraham pueda permear tu mente y también tu corazón. Que el Señor te bendiga sobremanera es mi deseo y oración en esta ocasión.